Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva sesión del Club Virtual de Lectura Sui Generis, perteneciente a la Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Como sabéis, bueno, pues hoy es una sesión especial que nos ha estado acompañando una novela estas semanas atrás en el club. No, perdón, una novela, no, una antología de relatos que hemos disfrutado bastante. Así que, bueno, pues la verdad es que teníamos muchísimas ganas de tener esta conversación a varias bandas con el escritor eh, Robert Shearman y su editor aquí en España. Así que sin más dilación, bueno, recuerdo, ya sabéis que los comentarios por ahí podéis interactuar todo lo que necesitéis, todo lo que nos queráis preguntar, evidentemente a Robert o a cualquiera de los que estamos aquí presentes. Y nada, y no me enrollo más para dar la bienvenida a Robert Shearman, que es uno de los grandes escritores y guionistas y dramaturgos de las letras británicas, con una escritura ágil, llena de diferentes registros que pueden ir pues desde la fina ironía, el humor negro y el melodrama o incluso el suspense, ¿no? Y que además, bueno, pues la antología que, como comentaba antes, que nos ha estado acompañando, las preferidas de Entre mis muertes, fue galardonada con el Premio Mundial de Fantasía en el año 2008 y que, bueno, que al final era una forma de reafirmar el talento de Sherman, que ya se había hecho con otros galardones, como el Premio Shirley Jackson o el Británico de Fantasía, por otra de sus colecciones de relatos, que es Canción para tímidos, Canciones de amor para tímidos y cínicos. Ambas editadas en España por La Máquina que hace ping. En su literatura, pues mezcla fantasía y realismo mágico y bueno, y esos son algunos de los temas que abordaremos esta tarde con él y sobre todo, pues también tendremos que aprovechar para hablar de series de televisión, ya que Sherman es uno de los conocidos guionistas de la serie, la magnífica serie Doctor Who de la BBC, así que tendremos que también hablar de ello. También nos acompañan en esta tarde Cristian Arenós, editor de La Máquina de que hace Pink, perdón, y que además es el editor de Robert Sherman aquí en España y que gracias a él, a sus gestiones, pues evidentemente Robert también nos acompaña esta tarde y por supuesto damos también la bienvenida a Shirley Watson, que será nuestro intérprete y que sin su labor pues esto sería muchísimo más complicado. Así que bienvenidos a todos y muchísimas gracias. Robert, welcome. Muchísimas gracias por estar aquí Hello. esta tarde. Si quieres, Orlia, si le quieres más o menos hacer una breve Yes, introducción. he was introducing you, talking about your books a little bit. They've been reading over the last week or so, or 2 weeks, your collection of short stories. So he was Fantastic. And so it was a brief introduction, and then he mentioned Christian as well, and he was the publisher here in Spain. Y Cristian, si nos quieres comentar algo antes de empezar sobre los libros de Sherman o cualquier cuestión. Yo quería comentar una faceta muy particular de Robert que suele ser pasada por alto, y así como él tiene los más grandes premios en la literatura fantástica, también es un grandísimo dramaturgo. Y ha sido dramaturgo residente de un teatro, no recuerdo ahora mismo de qué ciudad, Robert, y tiene también muy grandes premios como dramaturgo. Por eso también en su obra literaria los personajes tienen una fuerza tremenda, porque trabaja muy bien el teatro. Well, David invited Christian to say a few words about your books, and he said, well, I'd like to start off by mentioning that Robert, as well as being a great fantasy writer, he's also a fantastic playwright, and he was actually a resident playwright in one of the important theaters in a well-known city as well, and that's probably what makes his fantasy writing even stronger, because of his strength as a playwright. He can actually go into the characters since he has that experience as a playwright. Oh, thanks, Christian. Thank you. That's kind. Yeah, it's an odd way to start, really. Sorry. Adelante, Robert. I was going to say that, I mean, I never expected to be a prose writer.
writer. I worked in theatre for about 10 years, just writing stage plays, and you feed off that need that the audience is always being entertained, so that you'll die, if you sit in an audience and no one is laughing at your comedy, you feel terrible. So when I came to writing short stories, I always have in the back of my head that fear of the audience coughing and grumbling and picking through their sweet wrappers and then leaving at the interval because they're bored. So I think it's a very, very similar process. Bueno, primero dar las gracias y luego estaba diciendo que nunca pensaba que iba a convertirse en escritor de relatos, ¿no? Porque era dramaturgo durante 10 años y siempre en ese trabajo siempre tenía esa dependencia de estar pendiente del público, ¿no? De que el público siempre estuviera entretenida y pensando, ¿se va a aburrir el público con esto? O intentando siempre mantenerlo conectado, ¿no? Con lo que estaba desarrollando en la obra. Y sigue el mismo método en los relatos, ¿no? De que intenta siempre estar pensando en la parte, en el fondo de su cabeza, si el lector sigue conectado con la historia, ¿no? Si sigue entretenido con la historia. Pues sí, no, desde luego nosotros agradecemos que al final te hayas convertido en escritor de relatos. Desde luego, porque los hemos disfrutado muchísimo. Well, we're very grateful that you did actually become a prose writer, because we enjoy your writing, and if you hadn't, we wouldn't have that enjoyment. Para Thank mí, you very much. No, I'm very grateful too that I did it, because it's given me an awful lot of fun. De haberlo hecho. Para mí los relatos de Robert, que fue lo que me impactó mucho la primera vez que leí algunos de ellos, fue que trata temas con una profundidad filosófica tremenda a través de pequeñas escenas de la vida cotidiana. En este libro alrededor de la muerte, en el otro alrededor de lo que supuestamente es amor pero no lo es. Y lo hace de una manera muy potente, con mucha ironía, con mucho humor británico, y le da el humor, ahonda en esa profundidad. No solamente le quita profundidad y le da levedad, sino que ahonda. Y es como llegar a lo más profundo a base de carcajada. Y a mí eso me resulta una maestría que muy, muy poca gente tiene. So Christian was highlighting your short stories and the way you actually touch on or profoundly go into deep philosophical issues through daily activities, like routine things, very simple things, using let's say a British humor and irony when you go about it. But it's actually very masterful, the way you use humor to touch on these deep issues. Bueno, creo que nos ha ido Robert. No, sí, creo que sigue con... Is everything okay? Yes, sorry. Did I disappear? We can't hear. We didn't hear you for a few minutes. Yes, I can hear you now. Sorry. Okay, good. Yes, I can. I'm sorry. Yes. Okay, Christian was just talking about how you go into deep philosophical issues through points that seem very like daily affairs in people's lives, but you're actually going into deep philosophical issues in your short stories using humor, British humor and irony, and it's a very masterful way of writing. Oh, thank you. I think it's important, really. I mean, as I say, I think that the most important thing is always to try and entertain. It's what I mostly learnt in theatre, that, if you want to try and be clever and say something profound about life and death and the things which go on in between, to do so in a way that makes people laugh or smile
seems so much more sensible. And most of my comedy does come from the banal. It's just the way that my mind works. I just walk around and I see ordinary things and I just find something dark and strange and twisted behind them, and then it makes me laugh, and then I write it down. Bueno, es algo que la importancia de entretener es algo que aprendí de las obras de teatro, ¿no? Que si intentas como tratar un tema en lo profundo, no sé, un tema sobre la vida y la muerte, todo lo que viene entre medio, pues la mejor forma de hacerlos es intentar conectar con las personas y que estén entretenidos a través de la risa, hacer que se ríen del tema. Entonces, mucha de mi comedia, quizás yo creo que surgen de cosas ordinarias, ¿no? De diarias, cotidianas que vemos, y yo, no sé, encuentro un punto divertido de algo ordinario y lo anoto, y eso se convierte en comedia, ¿no? Sí, además, bueno, eso es una de las cosas que hemos visto en las preferidas de Entre mis muertes, ¿no? Que si queréis, sí que podíamos empezar un poquito justamente por preguntarte, Robert, sobre esta antología, y me gustaría saber que justamente, ¿no?, esa mezcla, ¿no?, de la risa con las diferentes ideas o muertes, que al final son como una excusa para hablar de otros temas. Me gustaría preguntarte cómo surgió la idea de esta antología y, bueno, si escribiste los relatos directamente para la colección o estaban rondando de forma suelta antes de recopilarlos. Well, that's one of the things we've seen in Tiny Deaths, for example, and let's move on by diving into Tiny Deaths, for example, which is a mix of mixture of laughter and death, and death is really used as an excuse to talk about other issues. So I just wanted to ask you, how did the idea for this anthology come about? Did you conceive it as an anthology of short stories from the very outset, or were they kind of loosely hanging around in your head beforehand? Yeah, I was very lucky. So all the stories in Tiny Deaths were originally conceived just for this one book. And that's purely because I'd never written short stories before. A publisher had said to me, would you like to do a book of short stories? And that was because some months before I began working on it, I was invited to contribute to an anthology of short stories. And I wrote back and said, no. I said, I don't write prose. I think it was because I'd done Doctor Who, and someone wrote, and a chap called Andy Murray, not the tennis player, wrote and said, could I contribute? And I pointed out that I wrote drama. And he said, but we're giving you an open invitation. I mean, we will publish this. And it seemed to me very arrogant that I didn't give it a go. So I went out and I wrote over the course of 2 days the story, which is the first story in Tiny Deaths, called Mortal Coil, which is a story about people receiving in the post letters about when they're going to die. And it was such fun. And I hadn't had so much fun writing genuinely since I was a kid. And I sent it back to the publishers, is that all right? I sent it back to the publishers expecting that they would say, well, thank you, we don't think that you know how to write stories. And instead they came back and said, could you do a whole book? And so I said yes, and I went off, and over, I think, 2.5 months, I wrote the stories which are Tiny Deaths. And they just were suggested by, I would write one, and then the writing of that one made me think of another idea, and I'd write the next one maybe a couple of days later. And they were so fast, and it was such a joy to do. And it was in part, I mean, I know that they're about death,
but I was so young as well, David. I mean, I was 36, and nothing bad had happened to me yet. My parents were still alive. My wife was younger. I didn't feel like I was falling apart. And so, although they're about death, they're in part mocking it. They're about actually just having a bit of a laugh about death. I think of all my books, it's probably the one which is the least doomy and morbid, even though it's called Tiny Deaths. It's the least? I didn't get that last part. It's the least? So I was saying it's probably the least morbid, the least doomy and morbid, I think. Let me translate that. Estaba diciendo que se siente muy afortunado por todo, cómo se desarrolló todo, ¿no? Nunca pensó que iba a convertirse en escritor de relatos y pues todas las historias se concibieron a la vez, nacieron a la vez. Y nació el tema porque la primera vez una editorial le pidió que escribiera un relato. Y él dijo, bueno, yo no soy autor de relatos, ¿cómo voy a hacer eso? Yo soy dramaturgo. Entonces, pues quizás piense que nació de lo de Doctor Who, como escritor de Doctor Who, alguien de la editorial, un hombre que se llama Andy Murray, que no es el tenista, de una editorial, le invitó a escribir un relato. Entonces, al final, se atrevió a hacerlo y se puso a hacerlo y dedicó 2 días a escribir el primer relato, que se llama Mortal Coil en inglés, no sé en español cómo se ha traducido. Supongo que será espina, ¿no? Espina mortal, creo que es, Cristian, ¿no? Sí, espiral mortal. Eso, perdón, espiral mortal. Espiral mortal. Espiral mortal. Sí. Y que es sobre cómo la gente va recibiendo cartas por correo indicándoles cuándo van a fallecer, ¿no? Y pues él lo encontró súper divertido, escribió este cuento y se lo pasó muy bien, nunca, como un niño, ¿no? Dice que nunca se lo había pasado tan bien desde que era niño, hasta que escribió este cuento. Y cuando lo mandó a la editorial, él pensaba que le iban a rechazar ese relato. Y volvieron diciendo, ¿puedes escribir una antología completa de relatos? Nos ha encantado. Entonces se puso a hacerlo para la editorial, estuvo 2 meses y medio y dice que simplemente fluyó, que un relato llevó a otro, simplemente casi de forma automática. Y dice que era muy joven, entonces tenía solo 36 años y no había tenido malas experiencias relacionadas con la muerte. Su mujer era más joven que él no tenía ningún problema de salud, sus padres estaban vivos todavía. Entonces, casi su acercamiento a la muerte aquí quizás es el menos mórbido, ¿no? De todo lo que ha escrito y es casi de una forma divertido, se ríe un poco de la muerte, ¿no? Por su situación de entonces. Sí, y además tenemos que decir que Espiral Mortal, el primer relato de la antología, es en el que el lector mejor se lo pasa y compartimos con él las carcajadas, porque es un relato realmente bueno. Yo puedo decir que aparte de la calidad de los relatos o la escritura de uno u otro autor, como lector, yo creo que puedo oler cuando un escritor está disfrutando con lo que está haciendo o es un arduo trabajo. Muchas veces también suceden las dos cosas juntas, ¿eh? Aquí no tenemos dos, hay un amplio abanico en medio de los dos puntos, pero yo huelo como Robert disfruta al escribir y no es algo que nunca he hablado con él, porque se ve claramente, se ve cómo juega con las cosas, o sea, el nivel de juego que tiene tanto a nivel humor como a nivel filosófico, como a nivel personajes, el nivel de juego lleva a unos límites tales que eso lleva un disfrute y se nota mucho. David was mentioning Robert en todo. David was mentioning that in Mortal Coil, the readers, just from the very beginning, the readers love it and they share the hilarious viewpoint with you as an author, and they can really see that. So
it's hilarious really for the readers as well. Christian was actually saying that apart from the literary quality of different authors, he as a publisher and as a reader, he can actually detect when an author has really enjoyed writing something. You know, for some authors it might be a bit more work. Of course, well, it's always work for everybody, he said, but you can actually detect when the author, even though it's work, you can detect that the author really enjoyed that, and he can see how you play with things in your writing, philosophical elements, humoristic elements as well. The characters, you're always playing with them. Good. Yeah. Well, as I say, it's the old thing. I mean, I'm not very clever. So when I am being philosophical, I always think that I'm just pretending to sound clever. And I think that the best way through that is by making people think, well, at least he can tell the odd joke. Dice, yo no soy muy inteligente, así que a través de mis escritos intento fingir que soy inteligente, compartiendo, haciendo bromas y chistes. Y así la gente dice, bueno, al menos sabe contar un chiste. Discrepo profundamente, por supuesto. He says he totally disagrees with that. What do you mean you're not intelligent? Wow, okay. Pues, y una cuestión también, ahora que has hablado, Robert, sobre cómo Espiral Mortal fue como el primero, ¿no? ¿Cómo te enfrentas como escritor al orden? ¿Tiene que ver quizá más con la parte editorial, o eres tú quien decide ese orden? ¿Cómo se tiene que enfrentar el lector según está leyendo la antología? Well, you mentioned, I wanted to ask you another question, Robert. You mentioned that Mortal Coil was the first short story in Tiny Deaths. And I wanted to ask you about the order. How do you decide, first of all, or is it the publisher that decides, or did you choose as the author what order you wanted the readers to read the stories in? Sorry, I had a slight connection problem. Could you ask that one again? Yes, I'll repeat that. He was talking about Mortal Coil. I didn't catch the question, sorry. Yeah, I'm going to ask you. I'll ask you again. You mentioned that Mortal Coil was the first book in Tiny Deaths. So he was asking about the order. How is the order of short stories in an anthology decided on? Does the publisher decide it, or do you, as an author, decide in what order you want the reader to receive the stories? The publisher will usually offer advice, but for me, the more short stories I wrote, the more important it was that I felt I was constructing a book. I sort of began to think of my collections like albums of pop music, and you want to structure it so that that you have your occasional hit singles, and you have the interesting B-sides, and you want to make it feel that there's a genuine journey going on from story to story. So I think with Tiny Deaths, I didn't really know what I was doing there. I think that the order is pretty good, but I just put the short stories together. With the later books, with Love Songs, which of course is also in Spanish, that one, that felt genuinely quite constructed, so that you really try and balance the stories, and you try and make them bounce off each other, and that the order that you read them in feels it has an added importance. Mm-hmm. Bueno, al principio la editorial le ofrece así su consejo sobre cómo hacerlo, y al principio pues él se dejaba guiar por ese consejo, pero cuanto más escribía, cuantos más relatos escribía, pues más se hacía la idea de que estaba escribiendo un libro, no solo una colección de relatos, sino un libro, y
y pensaba en esa idea de como si fuera un cantante, ¿no? Mezclando los grandes éxitos con canciones así un poco secundarias a lo largo del libro, pero creo que al final, aunque no estaba muy planificado el orden de los relatos en muertes, ¿cómo se llama en español? Canciones, no, las preferidas entre mis muertes, las preferidas entre mis muertes. Sí. Creo que ha salido bastante bien el orden en el que están en el libro. Pero en el siguiente libro, Canciones de Amor, estaba como más planificado y se nota que, no sé, como más estratégico y él piensa que el lector sabe que está como puesto así el orden de los relatos. Y Robert, ¿cómo fue? Porque bueno, antes nos has dicho que prácticamente que fluyó la escritura de estos cuentos, pero ¿cómo fue esa inspiración para los relatos? Bueno, adelante, Cristian, sí, tenía sí. el micrófono apagado y te he dicho una cosa y no lo he oído. No, adelante. Referente a lo anterior, para mí este es un punto importante, porque yo en estos dos libros, si bien cada relato es absolutamente independiente, como una canción en sí misma es absolutamente independiente, los leo como una ópera rock, como puede ser Tommy o Quadrophenia o Zika Sabrik de Jethro Tull, porque todos tienen una relación, obviamente, y Robert hace con los primeros relatos de cada libro, hace una obertura. O sea, con el primer relato de Canciones de Amor, por ejemplo, que no es el libro que se habla hoy, pero te lo voy a decir rápido, sí. Es el diablo que está muy contento porque está sentado en el infierno y ha recibido los 5 ejemplares de cortesía de su editorial porque ha publicado una novela romántica, El Diablo. Y eso ya te marca lo que es ese libro, que para mí es tremendo. Es como darle la vuelta, ¿no?, a toda la idea de lo que se entiende por amor. Y todos los relatos tienen una correlación como en una ópera rock, si bien independientemente pueden ser. Y las preferidas de Entre mis muertes, lo mismo. Para mí hay una obertura y hay luego un cierre y hay un conjunto. Sí, como una declaración de intenciones, quizá ese primer relato, ¿no? Sí, como una ópera rock. Christian was comparing your collections to rock operas, the way it's laid out, right? Because in the beginning, both in Tiny Deaths and in Love Songs, you have like an opening story, or the first few stories are like an opening presentation. For example, you're talking about in Love Stories, how the devil is so delighted to receive 5 copies from his publisher of the romantic novel, and that kind of sets the scene and turns everything every idea you have about love stories on its head. It's totally the opposite. And then the stories at the end are kind of like closing. So he really can see that he has the feeling that the layout and the order is very planned, like a rock opera. So David was commenting. It is deliberately theatrical. I mean, it's. Sorry. No, adelante, Robert. Go ahead. We didn't hear you. Oh, I was saying, yeah, it is a deliberately theatrical idea, you know, that you sort of want to lure the audience in. I mean, I always try and open my collections with something which is quite funny, and actually also sets up the themes for what they're going to have next before you then confound them and you surprise them. And because I veered towards writing rather more frightening and more horror tales, which are quite like comedy anyway, because they always elicit a similar response. It's about keeping audiences surprised. I mean, part of the fun is, I hope that when a reader goes into one of my stories, they're not sure whether it's something which is scary, which is going to become funny, or something which is funny, which is then going to turn on them, or it keeps them on their toes, I think. Mm-hmm. Bueno, yo diría que es teatral, ¿no? Incluso el orden de los relatos también es teatral. Tiene que ser divertido y tal vez horrorífico, ¿no? Hay una conexión el horror o el terror en sí es como la comedia, está muy, muy conectado.
porque despierten la misma respuesta en el lector, ¿no? Tanto el terror como la comedia, porque está siempre el autor está siempre intentando sorprender al lector, ¿no? Sea con el terror o con la comedia, el aspecto de la sorpresa siempre está presente. Y yo lo que me gusta de mis relatos es que el lector, si empieza con el terror, no sabe si va a volverse divertido o en algo de comedia, y al revés, si es cómico pues, o humorístico, no sabe si de repente va a venir un elemento de terror. Pues mira, tenemos una pregunta para ti, Robert, de quienes nos están viendo, ¿no? Y están compartiendo este momento. Y te pregunta, dice que qué autores tan influido en las historias, en tus historias cortas, y si sientes que estás como continuando, ¿no? Como una tradición, ¿no? Sería más o menos. I don't know if you can see the question is written there in English at the bottom. What authors have influenced your writing style? Yes. So I wasn't sure that was what. Yes, it's Yeah, it's one of the I public. grew up. Right. I discovered while I was on holiday when I was a teenager the writings of a British comedy writer who wrote before the First World War, called Saki, S-A-K-I. It's a pseudonym. And he wrote these quite strange, barbed, funny tales, which could also be quite scary at times. And I just fell in love with him. I mean, he didn't write very much. He died in his 40s with a sniper shot, fighting a battle in the war. But that was a massive influence. And I went out, I tried to find every single thing he'd ever written. And it got me at that age, about 14, 15, for the first time in my life, interested in what short stories could be. And from that point, for the next few years before I went to university and became a writer, I did nothing but write short stories. I mean, I have a box upstairs of maybe 100 short stories I wrote, some of them not too awful, but all of them trying to be like Saki. And then I read people like Maupassant, the 19th century French writer, and fell in love with him, reading him obviously only in translation. My French wasn't good enough. And I just began to, from that point on, I think, look out for anything that seemed quite strange and quite weird, whether it people like Calvino. I still have a fascination with reading particularly European, non-British, for some reason, writers of quite strange short stories. And I just find that very, very exciting. Thank you. Bueno, yo quizás por poner un punto de partida, ¿no? Descubrí cuando estaba de vacaciones como adolescente, descubrí un escritor británico de comedia que se llama Saki. Bueno, Saki es el pseudónimo que usaba. Él escribía antes de la Primera Guerra Mundial, así que hace bastante tiempo. Y escribía relatos extraños pero divertidos, ¿no? Y a la vez un poco de terror, ¿no? Él murió bastante joven, tenía 40 y pocos años y murió en la guerra. Pero para mí fue una influencia masiva cuando tenía así 14, 15 años. No había escrito, como comenté, no había escrito mucho, pero me volví súper interesado en sus libros y intenté buscar todo lo que había escrito Saki y leer todos sus relatos. Eso era en los años antes de la universidad, antes de convertirme en escritor. Yo por aquellos años empecé a intentar copiarle y tengo como 100 relatos que escribí. Algunos no tan malos, pero tengo una caja de 100 relatos que escribí en esos años intentando copiar a Saki, ¿no? Ser lo más parecido a Saki como podía. Y luego había otras influencias como el escritor francés Maupassant. Maupassant, supongo, ¿no? Sí. Que leí traducidos al inglés porque mi francés no es suficientemente bueno, pero los leí en inglés.
pero siempre buscaba los relatos extraños, raros, diferentes, ¿no? Casi nunca británicos, siempre eran así europeos, pero siempre buscando lo diferente, lo extraño. Y respecto a la segunda, digamos, parte de la pregunta, que era si te sientes como que estás continuando, ¿no?, una tradición, supongo que literaria se refiere. There's a second part to that question as well that David was highlighting. Is Oh, do yes. you feel you're continuing a certain type of literary tradition, probably? Well, I mean, yes, in a way, but I also don't think about that too much. I think partly because whenever you start thinking about all the writers that you admire, and I love literature, I love books, I have hundreds of thousands of ebooks, it seems now. I've certainly got about 18,000 books here on the shelves, and my great passion is reading and collecting, and almost all of those authors on the shelves I think are better than me. And so whenever I start thinking about my part within those, it just freezes me up. So I think realistically that yes, I am continuing a sort of tradition, and I can see that sometimes with some younger writers that I can see an influence that I'm giving to them, which makes me extremely happy. But at the same time, I try and keep myself feeling that I'm quite isolated, because otherwise I just feel like a fraud. Bueno, de una manera sí, quizás se podría decir que estoy continuando con una tradición, pero no suelo pensar en ello mucho. A mí me encantan los libros, me encanta leer, tengo una colección de unos 100.000 ebooks y unos 18.000 libros en papel, y es mi pasión, leer y coleccionar libros, y siempre me ha gustado. Pero cuando pienso en cada uno de esos autores de los libros, de los miles de libros que tengo, pienso que cada uno de ellos es mejor que yo. Y entonces pienso, ¿quién soy yo para continuar una tradición, no? Pero luego, pues, humildemente y hablando de forma realista, veo que sí que tengo algo de influencia en otros, y veo que sí que hay autores más jóvenes que intentan así copiar un poco el estilo, y algo de influencia, pues sí que tengo, supongo. Sí, y yo creo que desde aquí confirmamos, y yo creo que Cristian estará de acuerdo conmigo, en que eres tremendamente un escritor tremendamente importante, y por otro lado que, por supuesto, la influencia que dejas a tu paso con tus historias, yo creo que es notable. Espera, Cristian, que no se te escucha. Yo nombraré dos cosas, una bastante superficial, pero que en cierta manera no lo es que Robert ha ganado el Premio Mundial de Fantasía, entre otros muchos premios, ¿no? Claro. Pero aparte de eso, la fuerza de Robert, que ahora que ha nombrado la palabra tradición, es que yo creo que es un iconoclasta de mil pares de narices y muy irreverente, pero con sentido. No, la irreverencia sin sentido a mí siempre me pone enfermo. Entonces, la irreverencia que tiene a la hora de tratar los temas, ¿no?, desde su punto tan original. O sea, por ejemplo, en sus relatos puedes encontrar a una mujer que se ha convertido en cenicero, y desde ahí vive el relato. O, por ejemplo, relatos en el otro libro donde una mujer, una mujer es alérgica a las reacciones de felicidad de su pareja, y de hecho le salen sarpullidos y se pone mal. Y todos los temas están tratados de una manera muy original. Es un punto muy fuerte de Robert, porque ser original es muy difícil. Darle la vuelta a algo, ni siquiera ser original, porque darle la vuelta a algo es relativamente fácil, algo que hace mucha gente. Es darle la vuelta a la vuelta dada. Son dos veces más allá. Entonces eso para mí es un elemento muy fuerte en su literatura.
Sí. Well, David was mentioning that he can confirm, and all the readers can confirm that you are leaving a tremendous impact on writing tradition. And then Christian was highlighting that you won the World Fantasy Award, which isn't a small thing. So it's important to remember that. So then he was mentioning that since we're talking about carrying on. No. And believe me, I mean, Let me finish. I'm aware that sometimes, of course, I'm sorry. They say you're being too humble, Sorry. Robert. So Christian was saying that you're really a unique iconoclast, that you treat the irreverent in a respectable way, which is actually something hard to do. For example, the woman that becomes an ashtray, or the woman who's allergic to the happiness of her couple's happiness. They're very original viewpoints, and it's not easy to be original. This is what Christian is highlighting by your writing. It's not easy to be original. It's not hard, perhaps, to turn something upside down and to write from a different angle. But he says, you turn what's upside down, Sure. you turn it upside down again. So it's twice. It's twisted twice, and it's a very original way of writing. Please, I mean, I'm aware that I might come across as sounding humble. I'm actually quite proud of my writing, and I am. I think that I'm quite a lazy writer, though, and the reason that I write what I write is because I don't see anybody else doing it. If I could find the same sort of short stories being done elsewhere, I'd just rather read them. And I think everything that drives me on as a writer is to fill the gap where I can't see it being filled. So that's the hard thing. I mean, in a way, to be original, but it's also just a matter of just saying, I really want to read a book like this. It isn't there. I'll have to write it. And that's what I always try and do. So the stories I create always feel to me at the time I'm writing them like things I've not yet read. Because that's the actual joy of it, I suppose. Bueno, puede que transmita algo de humildad por mi trabajo, pero por otra parte estoy orgulloso de los libros, ¿no? De los relatos que han salido, y quizás yo me pongo a escribir porque no encuentro aquello que me gustaría leer. Si hubiera otro escritor escribiendo desde la misma perspectiva o con el mismo estilo, yo prefiero leer muchas veces. Mucho más prefiero leer que escribirlo yo mismo, pero creo que cuando me pongo a escribir lo hago para llenar un hueco, ¿no? Que hay ahí en la literatura, y disfruto mucho escribirlo, ¿no? Cuando estoy escribiéndolo disfruto mucho de ese proceso. Yo quizá ahora, bueno, ya sabéis, ahora continuamos con las preguntas de quienes nos están viendo, pero sí que quería aprovechar para preguntaros a los dos, tanto a Christian como a ti, Robert, ¿cómo fue ese paso del título del inglés al castellano? O sea, no sé si hubo un consenso entre los dos o fue quizá una decisión editorial, no sé lo que... Recordemos que en inglés es Tiny Deaths, es muertes diminutas, ¿no? O diminutas muertes, que es uno de los títulos de uno de los relatos. This question is for both Christian and Robert. He's asking about the translation of the title of Tiny Death, because in Spanish it's different. How did you arrange that? Was that an editorial decision, or yes, or was it a consultation with the author there? Puedo contestar. Fue una decisión dictatorial. No fue una decisión dictatorial. Robert me pidió cambiarle el título al libro. ¿Ah? Porque tenía una pequeña espinita clavada de cuando él lo publicó. Porque cuando él publicó este libro, su editor dijo, vamos a publicarlo esto con el nombre de Diminutas Muertes. Diminutas Muertes es un muy buen título realmente.
y que incluso puede englobar el libro entero, pero no acaba de darle del todo, ¿no? Entonces Robert me dijo, quiero darle un título que englobe todo. Y él me propuso un título. Y yo le contesté y le dije, ¿y si esto lo retorcemos un poquito y lo llevamos aquí? Y él me contestó y me dijo, ¿y si eso que tú has retorcido lo retorcemos y lo llevamos aquí? Y yo le dije tac, y él me dijo tac. No sé si fueron 7, 8 idas y vueltas, y llegó ahí el título de las preferidas de Entre mis muertes. Pero la idea de cambio del título es de Robert, el título es básicamente de Robert, con pequeños apuntes míos para que en castellano quedara mejor, y luego el cambios y todo esto. Christian was explaining a little bit about the title, and he was saying it wasn't an editorial decision; it was a dictatorial decision by the author. Now he was saying that it was strange. You had like a chip on your shoulder, and from the original title in English, and you wanted to make some changes there, and he was saying you sent some ideas. It's because it was my first book, and I fell in love, I think, with a certain style of title for my short story collections. My other ones are love songs for the shy and cynical, that it's everyone's just so special, then it's we all hear stories, and I'm back, yes. And Tiny Deaths is just short, and I just always thought it looked odd. And the other problem is that there's a story in the book called Tiny Deaths, and it always, in reviews at the time the book came out, that gave it extra emphasis that it wasn't meant to have. It was just another story. So I always felt it ought to be freed of that. So I'm sure Christian said, I mean, I gave, about 20 titles. I kept on coming up with them. I'd send them to Christian. He'd say no, because he'd say, well, that's not very good. And he'd be right, because I do struggle with titles. I mean, I think titles are quite hard things, but I really love coming up with them. So I was very happy with what we eventually produced, which still has a flavour of Tiny Deaths in the title. But I did want something a bit different. Mm-hmm. Bueno, yo cuando estaba escribiendo los relatos me enamoré del estilo de los títulos de los libros, digamos, en general. Y para mí el título Muertes diminutas, Tiny Deaths en inglés, me parece raro, demasiado corto. Y luego hay otro relato dentro del libro que se llama igual, que se llama Muertes diminutas. Y eso añade un énfasis adicional a ese relato en específico que no debería haber tenido, ¿no? en el conjunto del libro. Entonces, bueno, en el proceso yo quería que el nombre fuera más largo, como lo de Canciones de Amor para Tímidos y Cínicos. Ves que el nombre es más largo. Yo buscaba algo así de largo para ese libro y mandé a Robert, yo creo que 20 propuestas de ida y venida, y Robert a Christian, y Christian decía, no, esto no, así no, y bueno, estamos con idas y venidas hasta lograr el título así exacto en español, y estoy encantado con el título. Creo que ha quedado muy bien y refleja esa parte de Tiny Deaths, ¿no? Refleja también el contenido en el título. De hecho, creo, y esto nos lo puede también confirmar Christian, que tú en ese sentido sí que estabas muy implicado, Robert, con la edición en español, porque incluso tiene una dedicatoria diferente. Christian can also confirm this, but Robert, I believe you were very involved in the Spanish edition as well, because the dedication in the book is different from the English one as well. So you actually participated in the Spanish publishing. I can't, I mean, I can now say, because Christian is here as well, and it's nice to say it to his face. I felt so honoured, so incredibly honoured that my stories were being presented to a whole new audience, and I didn't want to be lazy about that. I felt that was such a privilege, and I wanted to be a part of it. I wanted to feel like this was a new book as far as I could, and yes, I didn't want to be passive. It was important to be there, you know.
Sí, bueno, ya que Cristian está aquí, puedo decir que la verdad es que me sentía honrado que mi libro se publicara en español, que iba a llegar a un público totalmente nuevo, ¿no? Y pues quería participar en ese proceso, en ayudar a que llegara ese nuevo público, y era algo importante para mí, entonces intenté involucrarme en todo lo posible en ese proceso. Hay un parte de cabreo por mi parte que me hace publicar estos libros también. Porque, vamos a ver, La máquina que hace ping es una editorial que publica cosas muy buenas, yo estoy muy orgulloso, pero somos muy chiquititos, ¿Y cómo es posible que estos libros no estuvieran traducidos al castellano? Que estamos hablando del castellano, que tiene un montón de hablantes, no es que lo tengas que traducir a un idioma con 200.000 hablantes. ¿Cómo es posible que estos libros, si el mundo fuera como a mí me gustaría que fuera, cosa que no lo es, para nada, Robert habría ganado el premio Nobel 23 veces si hubiera sido posible, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo es posible que estos libros no estuvieran traducidos al castellano? Para mí era un profundo dolor y para mí es un poco una reparación, porque a mí me hubiera gustado que una editorial más grande que La máquina que hace ping, más grande en términos comerciales, en términos de abarcar, de poder invertir en publicidad, de poder hacer, hubiera lanzado estos libros. Es absolutamente increíble que libros que son, además, que desde un plano meramente, ya miremoslo como de un plano comercial, que son premios mundiales de fantasía, premios británicos de fantasía, premios Shirley Jackson, premio Takata, ¿cómo ninguna editorial se ha lanzado a hacer esto? A mí me cabreaba profundamente. Y aparte de que como lector yo quería tener esto traducido y hacerlo, yo es un libro que recomiendo fervientemente mano a mano, uno a uno, todo lo que puedo, con mis limitaciones de editor pequeñito, ¿no? Y esta fue una de las motivaciones para lanzar estos libros. Que yo conocía varios relatos de Robert gracias a las traducciones de Marchetto, que había hecho en su magnífico blog de cuentos para Algernon. Well, Christian was pointing out that he said part of the reason that he came to publish these books is because he was furious. He was furious that they hadn't been published in Spanish by somebody else. He said he couldn't believe them when he read them. He said he said La Máquina que hace ping, his publisher, the publishing company, is actually they have very good books and very good authors, but it's actually quite a small publishing company. And he was saying he couldn't believe how such fantastic books hadn't been published by a bigger publishing company. And he said, you should have won the Nobel. You should have won the Nobel Prize 23 times if it were for him, if it was in his hands. And he really would have liked the bigger publishing company to have published it, to be able to invest a lot more in advertising and promotion. And I mean, such an outstanding writer who's won the World Fantasy Award, the British Fantasy Award, and other awards he mentioned. And as a reader, he always recommends these your writing and your short stories. And he was saying he came across it initially in a blog, a translation that I think it was Marchetto had made in his. Yes, she's wonderful. Yes. So that's where he came across it the very first. The Spanish audiences have been so kind. Sorry, am I coming through? The Spanish audiences have been so very kind on Twitter. I mean, I think that my dream, and it sounds silly, but it's a genuine thing. I mean, I would love to be able to write a book that could just be premiered in Spain. I mean, I'd love to write a bunch of short stories, have them translated, and have them first for the Spanish audience, and then maybe 5-10 years later I allow the English ones out. But I'd love, it's an odd thing. Sometimes you worry a little bit because the books have been so enthusiastically received by people. You just think that the translators must be fixing them. They must be making them so much better than my originals, because everyone has been so very, very kind. And it's
it's odd. I regard the Spanish readership now as equally as important as the readership with whom I can directly talk to, the English ones. I think that they're great. Bueno, yo tengo que decir que el público español es súper amable. Por ejemplo, en Twitter me mandan unos mensajes así muy cariñosos, muy amables, y a mí me encantaría, de hecho, publicar, por ejemplo, una colección de relatos y estrenarlo en español, no escribirlo en inglés, traducirlos y publicarlos primero, que el estreno mundial sea en español, ¿no? Y luego 5 o 10 años después sacar la versión original en español, pero primero en español. A veces me sorprende porque lo bien que se recibe en español, que yo creo que el traductor lo que ha hecho es corregir mis relatos y mejorarlos, ¿no? Yo creo que por eso se reciben tan bien en español, porque el traductor es muy bueno y ha ido mejorando los relatos. Pero bueno, yo diría que el lector español es tan bueno como mi lector original en inglés, a quien me dirijo así en la cabeza cuando estoy escribiendo. Fíjate que tenemos un par de preguntas del público antes de ir terminando, porque yo no me puedo ir de aquí sin preguntarte sobre Doctor Who, Robert. Pero dice, por un lado dice Manuela, dice, hay elementos comunes en sus relatos, entiendo que dice característicos, pero yo lo extendería un poco quizá a todas las antologías, si a pesar de que cada una tiene su temática, si en tus relatos sientes que hay un elemento común. Well, we have a few questions from the audience first, and then after that, I'd like to ask you. We can't finish without me asking you about Doctor Who, but let's talk to the audience. Let's get some audience questions. Of course. First. So Manuela is asking about common points in your short stories, and David was adding not only in each collection of short stories, but from one collection to another, are there common elements there? I think so. It's hard for me to tell. I think what was odd was that I so fell in love with writing short stories. I hadn't expected to. And the moment I finished writing Tiny Deaths, literally the next week, I carried on the first short story for the next collection. And then that happened at the end of that collection. And I went straight on the next week to the other one. And then my fourth collection, which is, it's this thick. I mean, it's 100+ stories. It just meant that I never stopped writing them. I mean, I think from 2006 to about the beginning of the pandemic, I was writing a short story constantly. So I'm sure that there's been a constant change, because I think that what most writers do, is we just keep on nagging away at the same concerns. And I'm quite certain that you can trace a line from the very first, from Mortal Coil, to what I'm doing now. But I'm almost a bit too frightened to look. I always feel that when I'm writing a new short story that it feels new and fresh. And then sometimes I look back at it and realize actually that it's riffing off an idea that I wrote in another book 10 years ago. So I just think I just try and be true to myself. And I have a fascination because I'm British. I'm quite frightened of death and sex. Those two things terrify me. And so I just keep on writing about those things, and hopefully from different angles. Yo creo que sí, que hay elementos así que se conectan, ¿no? O que son comunes. Es difícil para mí decirlo así con exactitud, pero yo cuando me puse a escribir relatos me enamoré de ello. Y cuando terminé el primero, el Preferidos entre mis muertes, pues a la semana siguiente ya empecé a escribir el primer relato de la siguiente colección. Y cuando terminé la segunda colección, lo mismo, la semana siguiente empecé a escribir el primer relato de la siguiente, y ahora tengo una colección de más de 100 relatos aquí. Yo creo que desde el año 2006 hasta la pandemia no dejé de escribir relatos, continuamente estaba escribiendo. Y seguro
aunque hay elementos comunes, seguro que hay un cambio o una evolución constante, ¿no? Porque yo simplemente escribía sobre las mismas líneas, las mismas preocupaciones, los mismos pensamientos, pero a la vez, al pasar el tiempo, pues hay un cambio constante. Pero a mí me da miedo a veces mirar atrás, ¿no? Y mirar lo que he escrito, porque en principio me parece algo fresco, pero cuando lo miro después veo, oye, he escrito sobre el mismo tema que hace 10 años, que un relato que escribí hace 10 años y luego me parece como muy parecido. Entonces, hay como un hilo conductor común, pero a la vez hay un cambio constante ahí. Pero siempre escribo, yo soy británico y me da miedo a dos cosas, la muerte y el sexo. Entonces, siempre escribo sobre esos temas. Y quizá, mira, la otra pregunta que nos hacen y que además tiene que ver un poquito con, o yo lo puedo extender, nos dice Ana, dice, ¿hay algún plan de traducir sus obras de teatro al español? Y yo incluso añadiría, bueno, esa colección que has mostrado, que solo está en inglés, que es We All Hear Stories in the Dark. Si algún día se traducirá en inglés o si hay... Cristian? No sé. So Mira. Espera, primero que traduzca. Translate first, and then Christian wanted to add something there. Anna was asking from the audience as well if there's any plan to have your plays translated into Spanish, and then David added as well, what about this new collection, We All Hear Stories in the Dark? Any plans for translations there as well? So Christian was going to comment on that. Yo tengo muchas fantasías con esto y me hago muchas pajas mentales, porque no solo los de teatro, todo lo que hay publicado de Shearman y el último de 1500 páginas también, es una fantasía publicarlo traducido. Pero nos encontramos con la cruda realidad. Con la cruda realidad esta que yo exponía antes, de que no entiendo cómo Robert no está publicado por una editorial más grande. A mí me pasa algo en la editorial, que no sé si soy yo, es la editorial, o es el país, o son los lectores, o esto es tan específico, no sé qué es. Pero los grandísimos libros que tenemos, cuanto más grandes son, menos se venden. Y las cifras de ventas están muy por debajo de lo que uno esperaría que fueran, pero muy por debajo. O sea, no voy a decir cifras, porque nos vamos a poner a llorar todos. Entonces, ahora sí voy a decir una cifra para que veamos también dónde se puede uno poner a llorar, ¿no? Yo he llegado a fantasear con la idea de hacer un crowdfunding para traducir otro libro de Shearman. Y si en ese crowdfunding 300 personas se lanzaran a comprar el libro por anticipado o hacer otro tipo de acción que no he pensado más, podríamos abordarlo. Pero todo lo que hemos abordado, todos los que estamos implicados en este libro, lo hemos abordado por amor al arte. O sea, absolutamente por amor al arte. Y bueno, luego le traduces a Robert que por amor al arte significa no ver un duro. ¿Vale? Y yo fantaseé incluso con la idea de hablar con la Universidad de Castellón y que los estudiantes de traducción abordaran unos relatos, otros, pero luego pensé, no puede ser, porque la mitad de los traductores me voy a volver loco, la mitad no estarán a la altura, la mitad o más de la mitad. Yo soy muy exigente. O sea, yo cuando me meto en algo, artísticamente soy muy exigente, tanto con lo que busco publicar como con el trabajo que luego quiero, que luego, bueno, luego la realidad te impone que trabajamos como trabajamos y trabajamos pues con plazos largos, por amor al arte, y a veces pues suceden errores, ¿no? Pero soy muy exigente. Entonces, no sé cómo abordar esto. Si de repente el público dijera, oye, hay 300 personas que quieren comprar esto por anticipado, vamos para allá. Pero ni siquiera están amortizados los libros que hemos publicado de Robert, y han pasado 3 y 4 años desde entonces. Entonces, para mí es una frustración y al mismo tiempo una fantasía poder hacer esto que no sé cómo abordar.
So Christian was talking a little bit about the challenges of translating into and publishing in Spanish, and he was saying he has a lot of fantasy about publishing this collection of 1,500 pages, and he's been daydreaming about it. But then he has to hit the crude reality, and he doesn't understand how larger publishing companies haven't taken it on. Maybe it's God's fault, maybe it's the publisher's fault, maybe it's the country, but from his experience, the bigger and the better something is, the less it sells for some reason, and the less copy it sells. And he was saying that it would actually make the audience cry if they knew how badly the publishing companies are going through things now. And he was dreaming about even creating some kind of crowdfunding project to have this translated, and if you can find 300 people that will support this crowdfunding and pay for it in advance, because up to now all this publishing and translation has really been done for the love of the art, which means that there's actually no profit coming from it. But if you can do this crowdfunding project, which is a dream of him, I mean, with 300 people, he also thought about getting university translation students to work on it, but then as kind of their studies, their translation studies. But then he said that would drive me crazy because I'm very demanding in the way the translation has to be, and it has to be very specific, and so it would be even more challenging. But I mean, he still has this idea about a crowdfunding possibility, maybe. I think the problem as well is that, I mean, I've written 4 collections, and the first 2, which Christian has published, are sensible. I mean, they are decent, clever books. The third book is a sort of travel through centuries of time, and it's 250,000 words. And the fourth book is 650,000 words long, and it's constructed as a maze, a choose your own adventure. Now, the problem with that is that they're crazily big and very complex, and I'm having fun as I'm writing them with trying to do almost conceptual art, but I become aware. I mean, bear in mind that when I wrote them, I didn't know anyone wanted to translate anything. I was aware when I finished We All Hear Stories in the Dark that it was hard enough. I mean, I was so lucky that there was an English publisher who wanted it, but it's pretty steep order to expect anyone else to. I think one of the great joys is that someone like Marchetto, they have translated several stories from it, and I suspect that if people want to read stories from that huge book, it might be done piecemeal. I mean, maybe stories bit by bit will come out, but the actual, I think I made it very, very difficult for Christian, and I am sorry for that. Bueno, el problema quizás yo he escrito 4 colecciones, 4 antologías. Los primeros 2 son un poco más sensatos, ¿no? Pero la tercera es un viaje a través del tiempo y es un 250,000 de palabras. Y el cuarto libro son 650,000 palabras, que está construido como un laberinto, ¿no? Un laberinto literario. Y sería una locura traducirlo, ¿no? Yo me divertí mucho al escribirlo, al construir ese laberinto literario. Es como un poco arte conceptual, y entiendo que para Christian sería súper desafiante intentar traducir y publicar algo así. Marchetto ha traducido varios relatos y quizás en español puede ir saliendo poquito a poco, no sé, relato a relato. Claro, pero poquito a poco, así puede ser que en el año 2412 lo tengamos. Y para mí es una frustración no poder abordar esto. Es una frustración que no se vendan 300, 400 copias así para poder abordarlo. O sea, estamos hablando de unos niveles de unos niveles de calidad tan grandes. Pero bueno, también le pasaba a Lovecraft, ¿no? En su tiempo, que vendió 100 copias o 150 copias. Pues yo estoy aquí como diciendo, ¿qué pasa en este mundo?
Well, Robert, if we follow that little by little idea, but maybe by the year 2412, we might actually have all the stories published or translated. You're saying it's a frustration. It's a frustration for him that we can't even get to sell 300 or 400 copies of this, at least just to cover the basic cost of it. But anyway, I mean, the same thing happened to Lovecraft, who sold 100 or 150 copies initially, and maybe that's the way life is. Yo sí que, bueno, aprovecho de nuevo otra vez, y yo nunca me cansaré de recomendar Cuentos para Algernon de Marchetto, que es donde ahí van saliendo muchísimos cuentos maravillosos, incluidos los de Robert. Y quizá por ir un poquito cerrando ya, que nos quedamos prácticamente sin tiempo, sí que me gustaría... Sí, Cristian, adelante. No, después, antes de que cierres, déjame decir una cosita. Sí, no, hombre, por supuesto. No, simplemente una última cuestión a Robert. Yo como gran fan de Doctor Who, me gustaría preguntarte, Robert, ¿qué significa Doctor Who para ti? ¿Cómo llegaste hasta él y cómo llegaste a la conclusión de la necesidad de ese maravilloso enemigo que son los Daleks? Well, just to close off, I definitely need to ask you about Doctor Who. So, how did you come about writing for Doctor Who, and specifically about the ideas you worked on there, and about the Daleks especially? Again, I was in the right place at the right time in a way. I was a massive Doctor Who fan when I was a child. I mean, I was obsessed by it. From the age of, say, 12 to 15, it was virtually all I could talk about to my family and to my friends. I used to bore people about it. And I then became a writer. When Russell T Davies took over the show, when he revived it after so long it not being on the air, Doctor Who had a very bad reputation. It was seen as being, cheap and rubbish. And I think he wanted to make sure when he got writers on board for that very first series that he knew that they loved it like he did. And I'd just done some television. It was in his radar. So I got a call inviting me to be on the show. And I'd written a Doctor Who radio play for a company called Big Finish, which Russell had listened to while trying to give up smoking. Didn't succeed. He still does smoke, but he had heard the play, and he asked me to adapt it, and I couldn't believe my luck. I mean, the 12-year-old inside me never stopped jumping up and down, and in part that's still true. I mean, it's 20 years ago. 20 years ago now, I was writing that Dalek episode, and it's still the thing that I'd get asked about every day. I mean, on Twitter, no one, and that sounds like a complaint, but actually it's a joy. I am so proud that something I've written has reached so many people around the world, and that people enjoy it. So it's a tremendous privilege to be a small part of Doctor Who's history. Bueno, ¿cómo empecé a participar? Yo creo que estaba en el sitio correcto en el momento correcto. Yo recuerdo que cuando era adolescente, entre los 12 y 15 años, estaba obsesionado con Doctor Who. No podía dejar de hablar de Doctor Who, y no hablaba de nada más. Aburría a la gente de lo que hablaba de Doctor Who. Y luego, cuando Russell T Davies empezó a encargarse de la serie y lo dio su nueva vida, ¿no? Lo reanimó. Porque la gente entonces pensaba que era algo barato y un poco basura. Entonces él lo que buscaba es que eran escritores que estaban apasionados, ¿no? Con Doctor Who, que realmente lo sentía. Yo por entonces había hecho un poco de trabajo en la tele, pero también había escrito una obra de teatro para la radio, una versión, un episodio de Doctor Who para la radio. Y él, Russell Davies, cuando estaba intentando dejar de fumar, lo estaba escuchando así, mientras intentaba
dejar de fumar. Sigue fumando a propósito, así que no logró su propósito, pero bueno, al escuchar eso, pensó en mí como posible escritor. Y bueno, cuando me invitó a participar, el niño de 12 años dentro de mí no pudo dejar de dar saltos de alegría. Y todavía estoy súper emocionado por haber tenido esa oportunidad. Han pasado 20 años desde que escribí ese episodio sobre los Daleks. Y todos los días recibo mensajes por Twitter donde la gente habla del tema. Y para mí, quizás estáis pensando que estoy ya harto de que la gente solo habla de eso, pero para mí es una fuente de enorme privilegio y alegría haber podido, no sé, ser parte de este disfrute de la gente, ¿no? Y también una pequeña parte de la historia de Doctor Who. ¿Cuál es tu doctor favorito, Robert? Your favorite Doctor? Of the new series, probably Peter Capaldi. Actually, I really liked him, but I actually liked them all. I think Matt Smith is the most perfectly cast Doctor, and I think Ncuti Gatwa, the one introduced at Christmas, looks amazing. I think he's going to be absolutely sensational. So, I mean, I've never stopped being a fan, and I still love all of it. So I watch it, and I've enjoyed every single Doctor, and I think I probably always will, because it's going to outlive me. That's also part of the joy. There was a whole time when Doctor Who was dead, and I felt very, very, terribly sad that it wasn't being made anymore. And now I will die. It will go on. There'll be Doctor Who adventures being told long after I've gone, and I will be there up to the very end. Bueno, menciona varios nombres. Uno de ellos es Peter Capaldi como su preferido, ¿no? De la serie nueva. Y dice que Matt Smith era el más perfecto. Y el último que ha empezado ahora en Navidades dice que también está haciendo muy buen trabajo. Y nunca dejó de ser fan de Doctor Who. Lo sigue viendo cada episodio. Y una de las cosas que más le gusta es que él cree que va a sobrevivir incluso a él mismo, que va a vivir muchas más décadas. Y no sé, es algo interesante también, ¿no? Que él ha sido parte y va a vivir, ¿no? Va a continuar después de su muerte. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Yo quizá lo último, si Cristian, tú querías comentar algo para cerrar esta magnífica Yo charla. quería comentarle algo al público, por si quiere conseguir el libro, que es que tenemos un problema ahora mismo en la página web que estamos resolviendo y está bloqueada ahora mismo la página web de La Máquina que hace ping. Pero yo llevo 2 sellos editoriales, La Máquina que hace ping y Útero Libros. La página web de Útero Libros es uterolibros.com. Y aunque Útero Libros es de educación, crianza y temas sociales, es ensayo, no es novela y narrativa, acabo de subir los libros a Útero Libros por si alguien los quiere, que están allí en la web. Se puede conseguir tanto en papel como en digital, en uterolibros.com. Robert, Christian was just mentioning that the publishing company has a problem with the website, but he's uploaded your books to another website at the moment, temporarily, in case the audience wants to buy the book. Justo en este momento. Please do. Justo ahora. Just now. They can go ahead and buy it now. Bueno, pues Robert, ha sido un auténtico placer charlar contigo esta tarde, tanto con Cristian y gracias a Sorlia y gracias a todos los que nos habéis estado viendo. Así que de verdad, muchísimas gracias y ojalá te podamos seguir leyendo durante mucho más tiempo, que seguro que nos vas a sacar más de una sonrisa. Thank you, Robert, for participating in this discussion this evening, and it's such a pleasure to be able to read your books, and we hope we can enjoy reading them for a very long time. Muchas gracias, Robert, por hacer lo que haces. That's very, very sin kind. Thank you. I hope you can too. Sin Thank you. cortarte, escribiendo desde lo que quieres escribir. Christian says, keep on writing from what you want to write.
Así, guau. Yes, always, always. I promise. Así que nada, muchísimas gracias a todos los que Thank nos you very habéis much. seguido y nada, y nos veremos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Robert. Muchas gracias. Chao, Robert. Bye. Thank you. Bye bye. Ciao, thank you.